Antes de comenzar, me gustaría compartirles una frase que en alguna ocasión escuché que dice así: si naciste pobre, eso no es tu culpa, pero si mueres pobre, eso sí es tu culpa. Y esto lo dijo Bill Gates. Antes que todo, quiero que sepas que eres bienvenido, eres bienvenida. Y antes de comenzar en este webinar, me gustaría hacerte algunas recomendaciones iniciales. Por favor, trata de eliminar todo tipo de interrupciones, pero sobre todo, apaga tu teléfono, ya que el conocimiento que te voy a compartir puede ser el inicio de algo importante en tu vida. ¿Y por qué aprender esta información? Yo te preguntaría, ¿qué tan importante es para ti lograr la libertad financiera? Si para ti es importante, créeme, estás en el camino correcto. Otra de las cosas que yo te preguntaría es, ¿cuántas propiedades tiene en promedio una persona? Y esto te lo pregunto porque yo tan solo a 5 años de haber estado en este negocio, yo ya era dueño de 5 propiedades. Cuando normalmente una persona, ¿cuántas propiedades tiene en su vida? 1 propiedad, 2 propiedades. Y esto no se los digo por presumir, sino para que ustedes vean el potencial real de este negocio. Ahora ustedes me podrán decir, bueno, es que tal vez tú iniciaste con una herencia o te ganaste la lotería, o sea, nada más alejado de la realidad. La verdad es que yo en este negocio inicié con el equivalente a un enganche para comprar una propiedad, así de simple. Y lo que te quiero transmitir es que esto es una oportunidad real. Es una oportunidad que yo hace tiempo tomé y que a mí también me gustaría compartir para que tú también lo pudieras hacer. Ahora vamos a hacer un ejercicio de visualización. Te pido de favor que cierres tus ojos y te imagines por un momento cómo sería lograr la libertad financiera. Imagínate un escenario en donde tú fueras dueño de 2 edificios de departamentos, si ya sabes, a los cuales solo hay que ir a cobrar la renta. Sería un escenario en el que tú sin problema te podrías jubilar joven. Un escenario en el que pudieras decir, híjole, ¿sabes qué? En los próximos 2 años me voy a ir a vivir a España y otros 2 años más a Inglaterra y otro más año por ahí a Francia, ¿no? Quiero que sepas que este escenario es totalmente real y justo lo puedes lograr a través de los remates hipotecarios. Otra cosa que también te pido de favor es quédate hasta el final. Al final voy a hacer una invitación especial a un grupo selecto de personas a los cuales yo voy a ayudar personalmente. Mi historia. ¿Quién es Rogelio González? Para platicarles un poquito quién soy yo, me gustaría compartirles una anécdota. Me acuerdo que cuando estaba saliendo de la universidad, yo le dije a mi profesora de marketing en aquel entonces, le dije, oye, a mí me gustaría que nos pudiéramos platicar porque tengo ciertas inquietudes sobre cómo iniciar un negocio. Entonces me acuerdo que me citó en uno de los jardines de la universidad y sentado ahí yo le compartí que pues, a través de los años yo había visto que mi padre había tenido mucho éxito en el tema de la comercialización, que de alguna manera a mí me gustaría tener un conocimiento o dominar una habilidad que a mí me permitiera poder realizar negocios de una manera más objetiva y científica. Ante esta pregunta, me acuerdo que mi maestra de marketing volteó conmigo y me dijo, ¿sabes qué, Rogelio? Entonces a ti te van a encantar los estudios de mercado. Entonces, ¿qué les cuento? Que digo, prácticamente desde ese momento al día de hoy, pues ya tengo casi cerca de 20 años en el medio de la investigación de mercados. Sin embargo, una de las cosas que yo también había aprendido, inclusive lo sabía en ese momento, es que según las estadísticas, digo, no sé si ustedes lo sepan, según las estadísticas, el 80% de los nuevos negocios al cabo de 5 años terminan fracasando. Y de lo que es el resto, el 80% también de ese resto finalmente también fracasa al cabo de los 5 años. O sea, de alguna manera esto, pues a mí me pintaba un panorama complicado, pero sobre todo retante, y sobre todo porque en resumen estamos hablando de que al fin de 10 años, de cada 100 proyectos nuevos que existen en el mercado mexicano, solo el 4% son los que realmente logran sobrevivir. Entonces yo teniendo esto en mente, lo que fui haciendo es que a través de los diferentes empleos que tuve a través del tiempo, entre uno y otro, siempre traté como de intentar un negocio nuevo
justamente para poder tener algo que, pues tener un emprendimiento que a mí realmente me pudiera llevar a un éxito como el que yo estaba buscando, ¿no? Y que les platico que al cabo más o menos como de unos 8 o 9 años, yo finalmente pude conformar un negocio de éxito, un negocio alrededor de los estudios de mercado, en donde, bueno, pues básicamente lo que hacía yo era ofrecerle servicios de outsourcing a las agencias de investigación de mercados, como servicios de encuestadores, como servicios de call centers, expertos en estadística avanzada, inclusive les llegué hasta a rentar analistas para que ellos pudieran trabajar, por ejemplo, en épocas de exceso de trabajo. Y bueno, les platico todo esto porque finalmente con esto yo logré tener mi independencia financiera. Entonces, esto me llevó a mi época de bonanza. Así que yo en un momento dado tenía la gran pregunta, y bueno, ¿qué hacer con este capital que había generado, no? Entonces, ante mí, pues yo tenía diferentes alternativas. Digo, primero, pues ya saben, el poderme comprar, ¿por qué no?, un carro fancy para andar faroleando por toda la Ciudad de México. U otro camino, pues irme de viaje. Ya saben que pues esto es algo que también pues es muy usual y bueno, pues es clásico que dices, bueno, ¿y por qué no? Pues yo me lo merezco, ¿no? Sin embargo, yo sabía que podía tener otro camino totalmente diferente, pero sobre todo un camino que me permitiera construir un patrimonio para mí o para mi familia. Acuérdense que la vida es como una rueda de la fortuna. A veces estás arriba, a veces estás abajo, pero cuando estás arriba, pues es muy importante que tú aproveches ese momento porque nunca realmente sabes cuánto tiempo te va a durar esa bonanza. Así que finalmente, después de estar evaluando varias alternativas, pues yo escogí el camino de los remates hipotecarios. Un camino que a mí en lo personal me encantó, porque es un camino, es un negocio que realmente pues te presenta un reto a tu inteligencia, pero sobre todo es un negocio que genera muy altos rendimientos. Así que, pues amigos, de esta manera fue como yo comencé a entrenarme en los diferentes cursos que hay aquí en la Ciudad de México alrededor de los remates. Sin embargo, pues la verdad es que me encontré con que pues no todo era miel sobre hojuelas. Yo me empecé a encontrar con que muchos de esos cursos pues presentaban ciertos problemas que había que resolver. ¿Cuál es el primer problema? El primer problema que tienen la mayor parte de los cursos, y esto yo se los comparto porque prácticamente he estado en todos los cursos de la Ciudad de México, es que realmente nunca te llevan de la mano paso a paso. ¿Y qué es lo que sucede? Y esto, la verdad, digo, no es algo muy solo específico de los cursos de los remates, sino yo creo que es un problema que tienen la mayor parte de los cursos en los que de repente pretenden enseñarte algún negocio. ¿Y cuál es este problema? Que los expositores, con ánimos de transmitirte su conocimiento, lo que hacen es todo organizarlo por temas. Sin embargo, el problema de esto es que a la hora que tú dices, ok, yo ya quiero ahora sí implementar el negocio y quiero saber por dónde comenzar, perdón, pero ahí es donde esto vale madres porque ya la gente pues no sabe por dónde comenzar y esta, a mi punto de vista, es una de las principales razones por las cuales la mayor parte de la gente que entra a lo que son los cursos de los remates finalmente no hace nada. ¿Por qué? Porque se da cuenta, bajo la forma tradicional de aprender un curso de remates, que es complicado, ¿no? O sea, nunca te dicen exactamente por dónde comenzar. Me acuerdo que cuando tuve este problema, me acerqué con uno de los mentores de estos cursos de remates a los que había contratado. Yo me acuerdo que le dije a la mentora, le dije, oiga, ¿no habrá forma que usted me dé una asesoría a través de una iguala mensual para que me lleve de la mano y de esa manera yo pueda tener éxito en el negocio? Y me dijo, sí, claro que sí, Rogelio, sin problema. Podemos armar un contrato para que yo te dé una cierta asesoría. Y que les cuento que cuando recibí lo que iba a pagar por la canija asesoría, me di cuenta que era un dineral. Entonces yo me di cuenta que ese camino estaba totalmente descartado y que yo iba a tener que continuar por mi cuenta. Otro de los problemas que tienes con normalmente con los cursos de remates hipotecarios es que te llegas a ver que es un tema muy vasto y hay muchas cosas por eso que tienes que investigar por tu cuenta. Y eso al principio pues te hace como perder demasiado tiempo y hay veces que hasta te hace desistir de continuar con ese camino. Otro de los problemas
que a mi punto de vista, yo siempre lo he visto, pues no digo que ventajoso, pero a mí no se me hace justo, digo, es así como yo lo veo, es que ellos, o sea, los ponentes de los cursos de remates hipotecarios, te crean el paradigma que con ellos es la única forma de acceder a los remates. Sí, o sea, cuando a ti se te ocurre preguntarle, oye, ¿y en dónde puedo tener acceso a este tipo de oportunidades? Lo primero que te dice, mira, no te preocupes, yo te las vendo. Cuando lo más justo sería que ellos te dijeran, mira, yo sin problema te puedo ofrecer, pero los caminos que existen para poder acceder a esos listados son estos, estos y estos. Sin embargo, si ellos no lo hacen, ¿por qué? Porque esa es una fuente de negocios también para ellos. Entonces, te crean el paradigma, al menos a mí me sucedió en mis primeros cursos de remates, que con ellos es la única forma de acceder a los remates cuando eso pues es totalmente falso. Entonces me acuerdo que en este rollo de lo que son los cursos de los remates, en uno de los viajes que yo hice a Guadalajara visitando a mi familia, me acuerdo que hablando ahí con mi padre, yo le dije, pues que lo emocionado que estaba por todo lo que estaba yo aprendiendo, ¿no? Entonces de repente me acuerdo que mi padre me detuvo en seco y me dijo, oye Rogelio, mira, la verdad, ya has hablado de eso muchas veces y no haces nada. ¿Por qué no mejor hablas de otra cosa? Y honestamente, amigos, a mí me dio un coraje, pero yo dije, a ver, a mí, y perdón por el francés, pero yo dije, a mí me vale madre, pero así yo pierda mi dinero. Ese es un camino que yo tengo que intentar. Y lo voy a intentar porque lo estoy diciendo. Y entonces es así de la manera en la que yo me inicié formalmente en este camino de lo que son los remates hipotecarios. Y finalmente también llegué a la pregunta de, ¿y por dónde empiezo? Entonces, con base en todo lo que yo había aprendido, yo dije, bueno, primero vamos a darnos de alta en varios bancos, lo cual lo hice, y de esa manera comencé a recibir ciertos listados. Sin embargo, una de las cosas que me comencé a topar es que la mayor parte de esos listados vienen incompletos. O sea, si ustedes se imaginan que les van a mandar, ya saben, la ficha técnica de la propiedad con la fotografía, el mapita, o sea, no, nada más alejado de la realidad. Les mandan a ustedes unas simples y burdas listas de Excel en donde lo único que viene es la dirección, el estado, el estatus o la etapa procesal en la cual se encuentra el remate y en el mejor de los casos. Pero información clave como por ejemplo metros cuadrados de construcción, de terreno, recámaras, o inclusive conocer el valor comercial de la propiedad, que a mi punto de vista es básico en el medio inmobiliario. O sea, ese tipo de información simplemente no te la dan. Yo me acuerdo que cuando esto lo hablé con mi primer mentor, me dice, oye, Rogelio, pero pues es que quieres que te hagan la tarea. Y entonces ahí donde yo aprendí que esta es una de las cosas que tú tienes que investigar. En tercer lugar, entonces ahora sí continué con lo que fue la evaluación de alguna de esas propiedades. Sin embargo, yo me empecé a dar cuenta que pues yo estaba en una ciudad inmensa, o sea, imagínense, la Ciudad de México con cerca de 20 millones de habitantes, o sea, se imagina la cantidad de viviendas que hay por toda la ciudad y muchos casos por evaluar. Entonces, la verdad es que no lo veía nada fácil, pero así fue como yo comencé con esto. Finalmente, empecé a descartar ciertas propiedades, porque parte de la investigación que haces para decidir si invertir o no en una propiedad es por ejemplo, ir al registro público de la propiedad, revisión de expediente, ir al registro civil, etcétera, etcétera, ¿no? El tema está en que yo empecé a descartar las propiedades, algunas de ellas. Y fue así como yo di con el caso que yo lo bauticé como el caso de Tecatepec. Y se los platico. Es una propiedad que en la actualidad tiene un valor comercial más o menos como de unos 923,000 pesos. Cuando yo recibo, por ejemplo, los listados por parte de la administradora, me di cuenta que la administradora de cartera pedía por ella 826,000. Sin embargo, una de las cosas que tú aprendes cuando tú inviertes en lo que son los remates es que primero tienes que hacer tus costos, tienes que establecer cuál es el rendimiento sobre la inversión que tú estás buscando y con base en eso hacer una propuesta.
Entonces yo dije, bueno, pues bajo este algoritmo que yo aprendí en los cursos de los remates, yo tengo que ofrecer 300,000 pesos. Me acuerdo que cuando finalmente hicimos la revisión del expediente, el abogado me dice, Rogelio, el valor de la deuda está en 440,000 pesos. Una de las cosas que aprendes en este negocio, amigo, es que cuando tú estás comprando un remate, no estás comprando una propiedad. Lo que estás comprando es una deuda que está garantizada con una propiedad. Y esto es muy importante que tú lo tengas en mente, porque si tú compras un remate, pues lo máximo que tú vas a poder aspirar, recuperar en la propiedad, pues es el valor de la deuda. Entonces yo dije, bueno, si lo máximo que yo voy a poder recuperar en este caso son los 440,000, entonces yo voy a ofrecer 180,000 pesos. O sea, imagínense, amigos, vean la perspectiva de lo que les estoy platicando. Es una propiedad de 923 y yo ya estaba ofreciendo 180,000 pesos por ella. Entonces, yo me acuerdo que yo dije, no, es que cuando mande mi propuesta se van a carcajear de mí, pero dije, bueno, al menos lo voy a intentar y si no, despegado estaba. Entonces me acuerdo que le escribo un mail a la secretaria de la administradora de cartera y le dije, oye, fíjate que sobre la propiedad tal que hemos estado investigando, quiero hacer una oferta de 180,000 pesos. De repente, como a los 10 o 15 minutos, me dice, oye, ¿no habrá forma que me hagas una cartita? Y yo, sí, con mucho gusto. Sí, una cartita membretada por tu empresa y de esa manera aquí lo movemos. Ah, pues está bien. Entonces yo me acuerdo que le mandé mi cartita y al día siguiente me habla muy temprano, como eso de las 9:30 de la mañana, y me dice, Rogelio, ya tuvimos una junta de consejo y ¿cómo la ves si queda mejor en 200,000? Pues que quede en 200,000. Y así fue, amigos, como yo compré mi primer remate. O sea, imagínense, una propiedad de 923,000 pesos en 200,000 pesos. Ahora, claro, ustedes podrán decir, no, bueno, pero es que tú acabas de aclarar que solo vas a recuperar el valor de la deuda. A ver, amigos, créanme que hay formas de quedarse con la propiedad completa. Esas son cosas que aprendes y las hay. Entonces, o sea, yo insisto, estaba comprando una propiedad de 900,000 pesos en 200,000. Entonces, una vez que compras tu primer remate, como que algo sucede en tu mente, como que tu mente se destapa y te da a entender que es algo que tú puedes hacer. Entonces, después de esto, la tardanza que yo tuve con esta propiedad de 8 meses, yo la pude reducir a solo 3 o 4 semanas. Y obviamente, pues, sin los gastos adicionales que se generaron en esta, porque yo ya había aprendido la forma correcta y efectiva para poder comprar un remate. Así es que ya después de esto, yo compré 2 propiedades más, y luego 2 más, y luego 2 más, que les platico que cuando yo tenía 5 años en este negocio, yo ya había participado en más de 70 análisis de casos. Yo ya era propietario, fíjense bien, yo era propietario de 5 propiedades. Una de las cosas que digo, siendo honestos, yo les pregunto, ¿cuántas propiedades llega a tener una persona en su vida? Una. Cuando ya es gente que tiene más dinero por tal o cual razón, llegan a tener 2, ya saben, la clásica casa o departamento en la playa o en algún lugar de montaña, ¿no? Pero no más. Entonces, amigos, digo, no es por presumir, pero se los comparto con ánimos para que ustedes vean que es posible hacerlo. O sea, yo ya era propietario cuando tenía 5 años de 5 propiedades. Entonces, si yo lo pude hacer, pero por supuesto que ustedes también lo pueden lograr. Me acuerdo que en aquel tiempo también ya trabajaba junto con inversionistas en todos los proyectos, trabajaba con 3 abogados, un par de gestores, contratistas y varios arquitectos. Mitos de los remates hipotecarios. Mito número 1. Los remates son oportunidades que solo las pueden aprovechar los que tienen mucho dinero. A mi punto de vista, este es como el comentario más falso que puede existir en relación a los remates. Y para ejemplificar el por qué esto no es cierto, a mí me gustaría platicarles lo que sucedió
justamente cuando yo empecé a comprar remates. Me acuerdo que saliendo, y es una anécdota que me encanta platicarlo, ¿no? Me acuerdo que saliendo de mi primer curso de remates, pues todos salimos como muy entusiasmados, ¿no? De, oye, pues vamos a empezar a invertir. Sin embargo, yo les dije, oigan, yo les propongo algo. ¿Qué les parece si nos asociamos? Yo, por ejemplo, pongo 50,000, tú puedes poner otros 50,000, y de esa manera todos compramos nuestro primer remate. Entonces, de acuerdo que les encantó la idea, y entonces dijeron, oye, pues está súper bien, porque esta va a ser una manera de distribuir el riesgo, todos aprendemos y todos, pues tampoco invertimos mucho. Entonces me acuerdo que después de esta plática que tuvimos, uno de ellos me dice, oye, ¿no habrá forma que hagas otra reunión, una presentación donde con números, ya, yo sé que a ti te gusta hacer presentaciones por la experiencia que tienes en investigación de mercados, una presentación donde nos platiques cuáles son los rendimientos que pudiéramos tener, pero sobre todo una reunión donde pudiéramos invitar a 2 amigos que yo estoy seguro que pueden estar interesados? Me acuerdo que llegó el día de la reunión, salimos de la reunión y todos salimos nuevamente muy entusiasmados. Y luego se me acerca otro de mis amigos que se habían estado reuniendo con nosotros y me dice, oye, fíjate que yo también tengo a otros amigos que también pudieran estar interesados. Amigos, hice cerca de 7 presentaciones, me acuerdo. O sea, al cabo de todas esas 7 presentaciones, estamos hablando de que yo llevé juntado cerca de 30 inversionistas. Y así fue justo como yo empecé en el negocio de los remates hipotecarios. Otra de las estrategias que también se utilizan muchísimo para poder iniciarte con tu primer remate, pues es hipotecando una propiedad. Sí, o sea, supongamos que tú tienes una propiedad que ya esté totalmente pagada, tú lo que puedes hacer es te acercas al banco y le dices, oye, a mí me gustaría dejarte en garantía mi propiedad para que tú me puedas prestar dinero sobre ella. Normalmente, cuando los bancos te llegan a prestar para esto, te llegan a prestar más o menos entre el 60 y el 70% de la propiedad. Entonces, de esa manera, pues la verdad es que es una súper ventaja porque te prestan dinero a una tasa de interés muy baja, o sea, tasas de interés muy similares a las de, por ejemplo, lo que son los créditos hipotecarios normales, y a plazos también muy buenos, o sea, iguales a los de los créditos hipotecarios, y estoy hablando de plazos de 15 o 20 años, dependiendo del banco que te quiera, pues, aceptar la hipoteca, ¿no? El tema está en que tú, por ejemplo, puedes hipotecar tu propiedad si es que tienes una. Y aquí una de las estrategias que se utilizan es, por ejemplo, la mitad de ese dinero tú la puedes utilizar para terminar de construir un penthouse en tu casa, ¿sí? Y con la otra mitad tú lo que puedes hacer es comprar un remate. Después, tanto el penthouse como el remate, los terminas de remodelar, los rentas y con esas rentas pagas la hipoteca. O sea, al final del camino, tú ya vas a terminar siendo dueño de 3 propiedades y no solo de una. Entonces, son como las estrategias que se utilizan justamente para resolver el tema económico, y con eso les demuestro que el mito número 1 es totalmente falso. Mito número 2, es un negocio riesgoso. Una de las cosas que en algún momento Kiyosaki comentó, que a mí siempre se me ha quedado muy grabado, dice él, no hay negocios riesgosos. Tú eres el riesgoso porque no te has capacitado y entrenado. Y eso mismo justamente aplica también para la inversión en los remates hipotecarios. ¿Por qué? Porque en la medida que sabes más del negocio, en esa medida tu riesgo es menor. Otra de las cosas o de las estrategias que se utilizan para bajar el riesgo en estas inversiones de lo que son los remates es la diversificación de tu capital en varias propiedades. A ver si me doy a entender. Una de las cosas que aprendes en este negocio es que el riesgo no está en perder la propiedad, sino en el tiempo.
¿Y a qué me refiero con el tiempo? Me refiero al tiempo desde que tú pones un solo peso en la inversión hasta que finalmente el dinero retorna a ti después de que vendiste la propiedad. Entonces, si tú aprendes que el riesgo está en el tiempo por los procesos legales que a veces pues no son muy controlables, lo que haces es, por ejemplo, supongamos que tú tienes un capital para comprar una propiedad de, digamos, 3 millones de pesos. Digo, lo más lógico sería que tú compraras un remate más o menos también de 3 millones de pesos. Pero si tú sabes que el riesgo en este negocio está en el tiempo, entonces lo que haces es, en vez de que te compres una propiedad de 3 millones, lo que haces es inviertes en 3 propiedades o en 3 remates de interés social. Entonces, si por alguna razón alguno de ellos, en vez de irse a año y medio o 2 años para recuperar la inversión, se te va más largo, pues no pasa nada, porque las otras propiedades tú las vas a poder recuperar en los tiempos normales. Entonces, esta es otra estrategia para disminuir los riesgos en el tema de los remates. Mito número 3. El tiempo de recuperación en los remates es muy largo. Yo lo que siempre he dicho es que todo es relativo al tiempo en el cual, todo es relativo a los rendimientos sobre la inversión que tú vas a obtener. A ver, si yo te estoy diciendo que tú vas a poder tener rendimientos por arriba del 60%, pues no importa que tú recuperes tu inversión al año y medio o 2 años. O sea, todo es en relación a los rendimientos. Claro, si ese mismo capital tú lo vas a invertir en un fondo de inversión que te da un mísero 7 u 8% anual, pues sí, digo, definitivamente año y medio, 2 años, pues es demasiado largo. Ahora, regresando al mito número 1, en donde decíamos que los remates son oportunidades que solo pueden aprovechar los que tienen mucho dinero. Digo, honestamente, tú no tienes por qué comenzar con un remate de alto valor. No, no, no. O sea, tú puedes, digo, sin problema, comenzar con una propiedad de interés social o popular. Digo, de esta manera, tú comenzarías tu aprendizaje, pero sobre todo, no tendrías la necesidad de invertir mucho. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo a tu punto de vista, fíjate bien, es mejor aprender a invertir en remates? ¿Cuando tienes dinero o cuando no tienes dinero para invertir? A mi punto de vista, amigos, la mejor época o el mejor momento es cuando no tienes dinero para invertir. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, o sea, a partir de que tú logras tener este conocimiento, es cuando tú ya puedes tener un objetivo en tu vida. Digo, si en la actualidad tú tienes un empleo, ya sabes que si por alguna razón el empleo lo pierdes, este es el camino, ya sabes hacia dónde dirigirte. Una de las cosas que yo siempre he dicho es, ¿qué hubiera sucedido si este conocimiento que yo tengo en la actualidad lo hubiera tenido, por ejemplo, cuando yo tenía 25 años? Digo, si eso hubiera sucedido en la actualidad, mi nivel de libertad financiera sería totalmente diferente, o sea, sería mucho mejor. Entonces, digo, honestamente, yo creo que es importante que tú tengas estos conocimientos lo antes posible, sobre todo, insisto, para que tú puedas dirigir tu vida desde el punto de vista financiero. Entonces, amigos, digo, con esto ya terminamos lo que son los mitos. Ahora vamos a comenzar con el tema más importante, justamente tema de este webinar. Los 5 principales errores al invertir en remates bancarios o judiciales. Entonces vamos a comenzar con el error número 1. Desconocimiento de todos los tipos de remates hipotecarios. O sea, no es posible que tú intentes entrar a este negocio si no sabes cuáles son los diferentes tipos. Por lo general, estamos hablando de 3 tipos y ahorita los vamos a hablar. Vamos a ver. Cada uno tiene diferentes rendimientos. En cada uno se necesita una expertise diferente. Y en cada uno, por lo tanto, es importante conocer cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. ¿Y cuáles son esos 3 grandes tipos de remates? En primer lugar, estamos hablando de lo que son los derechos litigiosos, lo que son los remates judiciales o los que son los comprados en las subastas, y finalmente los remates bancarios o adjudicadas. ¿Y qué nivel de expertise, entonces, se requiere en cada tipo de remate? Digo, si comenzamos de derecha a izquierda,
Digo, si hacemos una analogía con los peces, pues diría que los remates bancarios pues son como los peces payaso. ¿Por qué? Porque si bien son como remates muy fáciles de revisar, de evaluar, la verdad es que no tiene gran complicación el invertir sobre ellas. Digo, obviamente, finalmente vas a tener que revisar todo, pero son como los más fáciles de evaluar o de revisar. Luego tenemos lo que son los remates judiciales, que insisto, son los que se compran en las subastas. Y aquí hacemos la analogía con el pez vela. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser en la subasta rápido en tus decisiones con precisión, pero sobre todo tienen que ser decisiones con la mente fría. Yo me acuerdo que he ido a algunas subastas en las que de repente la gente se apasiona y de repente ya empiezan a ofrecer posturas o empiezan a pujar, que es como el término técnico que se utiliza, empiezan a pujar por la propiedad ya ofreciendo cosas totalmente fuera de la realidad o inclusive por arriba del valor comercial. Entonces, es por eso que es importante que cuando estés en la subasta siempre lo hagas con la mente fría, pero sobre todo a la luz de los rendimientos sobre la inversión que tú vas a estar logrando en esa propiedad. Luego tenemos lo que son los derechos litigiosos, y aquí hacemos la analogía con un tiburón, porque no sabes si el abogado de la contraparte es también un tiburón y si va a estar intentando o quedarse con la propiedad o simplemente conseguir más tiempo que, pues la mayor parte de las veces, pues es lo único que logran convencer, ¿no? Digo que es lo único que logran tener. Entonces es por eso que tanto tú como tu abogado, pues también tienes que ser como un tiburón, porque es uno de los remates en los que se requiere un nivel de expertise mucho más profundo para poder tener éxito en él. ¿Cómo identificar a cada uno de ellos? Para poderlo identificar, una de las cosas que también tienes que aprender en este negocio son las etapas de la demanda o del viaje legal. ¿Cómo funciona esto? Y lo voy a explicar de una manera rápida, tampoco para meterme en demasiados tecnicismos, porque como ustedes vieron, yo soy mercadólogo, no soy abogado, sin embargo, sí domino este tema muy bien, ¿no? Todo comienza cuando una pareja o una persona contrata un crédito hipotecario. Luego entra una etapa de incumplimiento de pago, por lo tanto, el banco al poco tiempo termina demandándote y una vez que se inicia la demanda, pasas a lo que es la etapa de notificación inicial. Es una etapa en la que, como su nombre lo dice, se le notifica al deudor que está siendo demandado por el banco. Luego tenemos la etapa de emplazamiento, que es una etapa en la que hay desahogo de pruebas tanto por la parte demandada como por la parte del banco, en donde todo mundo o ambas partes ponen sus evidencias y de esa manera el juez ya puede decidir quién tiene la razón. Ya una vez que termina esta etapa de desahogo de pruebas, viene la sentencia. La sentencia es donde el juez dice, ¿sabes qué? Tu deudor se te condena al pago de la suerte principal, los intereses ordinarios y los moratorios. Entonces, ya una vez que se dicta sentencia por parte de un juez, tú entras a una etapa que se conoce como ejecución de sentencia. Es una etapa preparatoria a la audiencia del remate, en donde todavía el deudor tiene como la oportunidad de ampararse, de levantar la mano, pero sobre todo es una etapa en la que el acreedor, en este caso el banco, tiene la oportunidad de inclusive actualizar el valor de la deuda, que son cosas importantes. Como ya lo vimos, cuando tú estás, insisto, comprando un remate, estás comprando una deuda garantizado con una propiedad. Entonces, esta es la etapa en la que esas deudas se actualizan para que todos estemos claros finalmente cuánto es lo que se va a recuperar por la propiedad, ¿no? Luego, después de la etapa de ejecución de sentencia, viene lo que es la audiencia del remate. Y después de esta audiencia del remate, que es ahora sí la etapa de la subasta, quien se gana la propiedad, no se dice que se la gana, sino se dice que se la adjudica. Entonces, una vez que se adjudica la propiedad del ganador, ahora sí entra esta etapa de adjudicación y es cuando tú le puedes solicitar al juez que se escriture la propiedad.
Entonces, amigos, estas son como las etapas de la demanda o lo que es el viaje legal. ¿Y por qué era importante explicarles todo esto? Porque justamente dependiendo de la etapa o etapas en la que estés comprando el remate, es el tipo de remate que vamos a estar hablando. O sea, si tú lo compras desde la etapa número 3, que es demanda, donde inicia la demanda, hasta la etapa de ejecución de sentencia, tú estás comprando un derecho litigioso. Sin embargo, si tú lo compras en la audiencia del remate, tú estás comprando un remate judicial. Y si lo compras en la etapa de adjudicación, tú estás comprando un remate bancario. Entonces, amigos, de esta manera es como tú puedes identificar a los grandes 3 tipos de remates. ¿Y qué nivel de ganancias? Y esta es como la parte más interesante. ¿Qué nivel de ganancias o tasa de rendimiento sobre la inversión tú puedes obtener en cada uno de ellos? Y vamos a comenzar de izquierda a derecha. Amigos, en donde se obtienen los mayores rendimientos, con todo y que ya saben que tú y tu abogado tienen que ser un tiburón, en donde se obtienen los mayores rendimientos es en los derechos litigiosos. Tú puedes tener ahí tasas de rendimiento sobre la inversión por arriba del 50%. Mientras que, por ejemplo, en remates judiciales, ahí rondan más o menos entre el 35 y el 50%, mientras que en los remates bancarios, que pues sí, tal vez son como las más fáciles de evaluar, pero por la misma razón es ahí donde los rendimientos son más bajos. Estás hablando de rendimientos del 15 al 35%, todo depende de cómo hagas tu negociación. Error número 2. Comprar un remate sin haber realizado un dictamen por un abogado. A ver, una de las cosas que ya están entendiendo es que este es un negocio de abogados. Es un negocio en donde el 80% del éxito de este negocio es de la parte legal. Por esa razón, de todas las cosas que se investigan, la parte más, pero más importante es la revisión del expediente en el juzgado. Si no hay una revisión de expediente, estás tirando tu dinero a la basura o estás corriendo un riesgo muy grande que como inversionista obviamente no quieres correr. ¿Y qué aspectos se revisan en un dictamen? En primer lugar, se revisan cosas como, por ejemplo, tipo de notificación inicial. Una de las cosas que se tiene que verificar es que la notificación se haya hecho de manera personal. Y hay ocasiones en las que hay abogados que se desesperan, como no encuentran al deudor, lo que hacen es le dicen al juez, oye, para no alargar más el juicio, dame la oportunidad de notificarlo por edictos en el periódico o en el diario oficial. Entonces, el juez accede. El tema está en que si por alguna razón más adelante, por ejemplo, el deudor junto con su abogado se dan cuenta de eso es una razón más que suficiente para que se amparen. Y si se amparan, pues ya saben que lo que ganan los deudores es tiempo. Otra de las cosas que se revisan es la sentencia. Otra, por ejemplo, empate de los nombres de los deudores o empate de la dirección. ¿A qué me refiero con esto? O sea, por ejemplo, si el deudor es Juan Pérez Sandoval, en todos los documentos, Juan Pérez Sandoval es el que debe de estar. Y si en alguno de esos hubo algún error y se puso el nombre de otra persona, automáticamente eso es razón más que suficiente para que, como se los mencioné en el punto anterior, el abogado se ampare y eso implica más tiempo para recuperar la propiedad. Otra de las cosas que se investigan es si ha habido, por ejemplo, contestaciones de los demandados. Por ejemplo, en el caso de las propiedades de interés social, lo clásico es que los demandados se vayan en rebeldía. Irse en rebeldía significa que no han interpuesto nada para poder defenderse, ¿no? Entonces, esto es importante desde el punto de vista estratégico porque hay veces que se van en rebeldía, pero con toda la intención de que si avanza más el juicio, cuando ya estés en la etapa última, de repente el deudor levanta la mano con su abogado y dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que hubo un error en la etapa número 1, así que juez, por favor, te pido que la demanda completita la regreses a la etapa número 1. Y ya sabe que eso obviamente implica tiempo.
Otra de las cosas que se investigan es antigüedad del juicio. Digo, es bien importante. Digo, un juicio normal debe de tener una duración más o menos de 4 o 5 años, pero cuando ya el juicio de entrada estás viendo que tiene más de 10 años, ese es un foco rojo que tú tienes que considerar junto con un abogado. Otra de las cosas que yo le pregunto a mi abogado cuando hace la revisión, le digo, oye, de acuerdo a la situación legal de este caso, ¿cuánto tiempo consideras que yo tardaría en llegarlo a la adjudicación, no? Y eso es importante porque después, cuando yo invito a inversionistas, lo primero que me dicen, oye, ¿y en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión? Otra de las cosas que también se investigan es si el juicio no ha caducado. Según la ley, los abogados tienen la obligación de estar presentando o promoviendo escritos en el juzgado. Sin embargo, si ya pasaron más de 5 años y nadie ha promovido nada por parte de los abogados del banco, es más que suficiente una razón para que el deudor hable con el juez y le diga, oye, pues ya nadie me está demandando de nada, así es que por favor, dame a mí la propiedad. Y eso significa que caducó el juicio. Otra de las cosas que se investigan, ya lo hemos comentado, lo que es el valor de la deuda, ¿no? Error número 3. Confiar ciegamente en que los abogados especializados en remates, fíjense bien, confiar ciegamente en que los abogados especializados en remates conocen todo lo necesario para tener éxito en este negocio. A ver, una de las cosas que aprendes es que, ok, los abogados dominan la parte más importante de este negocio. Sin embargo, hay otras cosas que también son importantes. Cosas como, por ejemplo, temas de impuestos, cosas como proyecciones financieras de rendimientos, como conocimientos de evaluación de propiedades, conocimientos sobre la remodelación, simplemente la remodelación que van a hacer de la propiedad, conocimientos sobre la venta de la propiedad, cómo presentarla a inversionistas o inclusive conocimientos sobre técnicas de negociación. Entonces, por eso yo siempre he dicho que lo ideal es que tu mentor en el tema de los remates no sea un abogado, sino sea un inversionista que de alguna manera ya tenga la experiencia del panorama completo, no solo de la parte legal. Error número 4. Formarse la idea o paradigma de que los abogados son los únicos que pueden tener acceso a las oportunidades. A ver, efectivamente, muchas de las veces los mismos abogados te pueden dar acceso a listados, digo, indiscutiblemente. Sin embargo, no son la única fuente. Y hay veces que los abogados, con tal de quedarse también con esa parte del negocio, te hacen creer que ellos son los únicos en el planeta Tierra que te pueden vender un remate, lo cual es totalmente falso. Entonces, tú me preguntarás, ¿y en dónde encontrar oportunidades? Normalmente, quienes te dan te dan acceso a los listados de los remates, pues son las empresas que que lo vimos, que se llaman administradoras de cartera, que ahorita vamos a hablar de ellas, directamente con las áreas de cartera vencida de los bancos, o inclusive tú puedes, por ejemplo, localizarlos en los boletines judiciales o en el área de dictos, fíjense bien, en el área de dictos de los periódicos de mayor circulación de la ciudad. Váyanse a esa área y ahí van a aparecer remates, digo, sobre todo el tipo de remates, y ahora que ya saben que hay varios tipos de remates, el tipo de remate que ahí te encuentras con más frecuencia son los de las subastas. Otra forma de encontrar oportunidades es con inversionistas que también se dedican a esto de los remates. Ahora sí, ¿qué son y dónde encontrar administradoras de cartera? Y espero darme a entender. Normalmente los bancos tienen su cartera de créditos hipotecarios. Sin embargo, con el pasar del tiempo, a veces que el porcentaje de cartera vencida sobrepasa el 3 o el 4%. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando sobrepasan ese porcentaje, entonces, por ley, tienen que deshacerse de esa cartera vencida. ¿Por qué? Porque si no, los bancos terminarían convirtiéndose en una empresa inmobiliaria. Y la razón de ser de los bancos, pues no es justamente inmobiliario, sino su negocio principal es prestar dinero. Entonces, por ese motivo,
tienen que deshacerse de su cartera vencida. Y entonces, cuando tú tratas como inversionista de acercarte a esa área de cartera vencida, el banco te dice, sin problema, oye, fíjate que te puedo vender, te dicen, 3,000 casos, 2,000 casos a nivel nacional. Y entonces ahí es donde dices, oye, pero pues es que yo nomás te quería comprar una propiedad. Y ahí lo que sucede es que es cuando entonces entran en escena unas empresas que se llaman administradoras de cartera, que son empresas que es así, le compran al mayoreo esta cartera vencida a los bancos, y entonces ellos sí le pueden decir al banco, oye, entonces sin problema yo te puedo comprar tus 2,000 casos, tus 3,000 casos a nivel nacional. Y luego estas administradoras de cartera ahora sí se acercan con inversionistas como tú o como yo, en donde le puedes comprar desde 1, 2, 3 o las propiedades que tú quieras. Entonces, estas son las administradoras de cartera y son empresas que son una fuente muy importante para poder acceder a estos listados de remates hipotecarios, ¿no? Ahora, ¿cómo conoces de estas administradoras de cartera? En primer lugar, pues a través de un mentor como tu servidor, otra en cursos de remates, obviamente, o con otros inversionistas, por internet o inclusive en despachos de abogados especializados en lo que son los remates hipotecarios. Así de simple. Error número 5. No tener claros todos los costos e impuestos involucrados. A ver, una de las cosas que tienes que aprender cuando entras a este negocio es tener bien claro desde la A hasta la Z todos los costos y los impuestos que tú vas a tener cuando tú inviertes en un remate. ¿Por qué? Porque si no sabes los costos, no vas a poder saber cuáles van a ser las utilidades que vas a tener. Y si no sabes las utilidades, por lo tanto, tampoco vas a saber cuál es el rendimiento o la tasa de rendimiento sobre la inversión que tú vas a tener en esa inversión. Y sin esos datos, pues tú no puedes invitar simplemente inversionistas. Entonces, estas son las razones por las que es bien importante saber cuáles son los costos involucrados en este negocio. ¿Cuáles son los gastos más comunes? Lo clásico, digo, algunos de ellos tú ya los conoces, si estás familiarizado con este tema de los bienes inmuebles, como lo son gastos de escrituración, obviamente gastos de remodelación, comisiones de venta, digo, si tú vas a contratar a un asesor de venta para que venda la propiedad, pues obviamente la comisión, honorarios de los gestores. En este negocio, amigo, uno de los gastos más importantes es el de los gestores. ¿Por qué? Porque una de las cosas que aprendes cuando compras un remate es que cuando la gente deja de pagar los créditos hipotecarios, lo primero que también dejan de pagar son los adeudos de agua y predial y de mantenimiento. Entonces, la única forma de conocer esos adeudos es a través de un investigador, que en este caso es un gestor, es una persona especializada y poder conocerlos. Y desde antes de invertir en una propiedad, son gastos que tú tienes que conocer. ¿Y cómo los conoces? A través de la contratación de un gestor. Esto nos lleva a que otro de los gastos importantes que también se tienen, pues es justamente los adeudos que vas a investigar con el gestor de agua, predial y mantenimiento y obviamente también en algunos casos de electricidad. Otro gasto importante, pues obviamente los honorarios de los abogados para llevar el caso o para realizar dictámenes. Otros gastos, por ejemplo, si tú compraste tu remate de tipo derecho litigioso, cuando llegues a la etapa de la audiencia del remate o la subasta, tú tienes la obligación de gastar en publicidad para publicitar la subasta. Otro de los gastos que se tienen es, por ejemplo, investigación del deudor. Es importante que tú sepas contra quién estás peleando en la propiedad. O sea, en otras palabras, se investigan los antecedentes judiciales del deudor. Y este es otro gasto que también tienes que hacer. Otro, los costos de la escritura de la cesión de derechos, que es el documento legal con el cual tú estás comprando legalmente un remate. Otro gasto importante, obviamente, pues son los impuestos. Yo siempre he dicho que existen en el tema de los remates 4 grandes impuestos. Y aquí, sin hablar de tecnicismos fiscales,
Son los impuestos que tú tienes al comprar en la subasta, al escriturar, al vender o al comprar una propiedad de tipo comercial. Entonces son gastos que también tienes que considerar porque si no vas a estar haciendo números sobre utilidades irreales. Finalmente, amigos, pues llegamos a la parte de la invitación especial. Digo, aquí voy a hacer un alto en el camino. Me gustaría que me comentaran si les gustaría que les hiciera esta invitación especial. A ver, vamos a abrir aquí el chat. Como que no termino de ver el chat. A ver, es como está en modo de presentación. Pero, a ver, voy a dejar de compartir pantalla. Ok, perfecto. Muy bien, pues entonces, ya que dice José lo que sí, que adelante con la invitación, pues voy a entonces continuar con la invitación. ¿Y qué es esta invitación? Pues es invitarlos a nuestro curso que se llama Paso a Paso, cómo invertir en remates hipotecarios. Es un entrenamiento en el que prácticamente, pues yo voy a ser tu mentor. Es un curso que tiene un formato totalmente digital, pues ya yo diría con más de 20 horas de videos de la más alta calidad. Y bueno, pues ¿qué va a suceder cuando realices tu pago? Pues te va a llegar un número de usuario y de contraseña con el cual pues vas a poder acceder de manera inmediata al curso. Y pues ahora sí, les voy a comentar en qué consiste este curso. Pues este curso tiene varios módulos. Comenzamos por el módulo 1. Pues es un curso, es un módulo, perdón, en el que vamos a hablar de la introducción a los remates, de dónde se originan, tipos de remates, elección del mercado, el equipo de poder. Digo, aquí me acuerdo que hizo una vez un comentario Robert Kiyosaki, ya que lo estamos mencionando, sobre todo relacionado a este tema de trabajar en equipo, ¿no? Él dice que la clave para invertir en bienes raíces es cómo lograr el éxito rodeándote de gente más inteligente que tú. ¿Por qué? Porque él dice que invertir en este tipo de propiedades, pues es muy diferente a como era en la escuela. O sea, imagínense, cuando estábamos en la escuela en la que pues todo mundo tenía éxito dependiendo de qué tanto tú te prepararas, en este tipo de negocios el éxito depende de qué tan bueno seas trabajando en equipo con el abogado, con el gestor, con el arquitecto, con el banquero, etcétera, etcétera, con el asesor de ventas. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar en este módulo. Módulo número 2. Una de las cosas que aprendemos es que existen 3 tipos de remates. Uno le llamamos derechos litigiosos, otros son los remates de tipo judiciales y otros son los bancarios. Y nomás para que se den una idea qué consiste cada uno de ellos. Como ya se los adelanté, hay veces que tú tienes la oportunidad de comprar un remate en una subasta. Sin embargo, si tú la compras la propiedad en la subasta, ese remate se conoce como remate judicial. Si tú se te ocurre comprar el remate antes de que llegue la subasta, entonces estás comprando un derecho litigioso. Y si tú compras el remate a quien ganó, fíjense bien, a quien ganó en la subasta, estás comprando un remate bancario o adjudicada, que es como se conoce. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque en este módulo 2 yo les voy a decir paso a paso cómo invertir en derechos litigiosos. Vamos a hablar qué son los derechos litigiosos, conceptos básicos, y mediante un sistema de pasos, yo los voy a ir llevando de la mano para que ustedes aprendan a invertir con seguridad. Les voy a compartir aquí mi fórmula con la cual yo he tenido éxito para invertir en esto. Entonces, el paso número 1, recolección y análisis preliminar de la información. Paso número 2, realización de proyecciones financieras.
Paso 3, realización del dictamen legal y la compra. Y finalmente el 4, que es seguimiento, remodelación y venta. Y en el módulo, a ver aquí, ok, y ahora sí, en el paso número 1, que es recolección, análisis preliminar de información, pues aquí vamos a hablar de muchos temas, ¿no? Sobre todo cómo buscar a un abogado, cómo encontrar oportunidades, cómo realizar el análisis de listados, cómo determinar inclusive el valor comercial de una propiedad, cómo hacer el recorrido. O sea, por ejemplo, el recorrido es sumamente importante porque tú tienes que, insisto, asegurarte que existe la propiedad, que no te están vendiendo una propiedad en obra negra, lo cual te va a repercutir en temas de remodelación fuera de lo normales, pero sobre todo que te gusta la colonia. O sea, dentro de las cosas que revisamos, esto es como lo más importante. Vamos a presupuestar aquí los gastos de remodelación. ¿Qué tenemos que revisar el registro público? Digo que aquí antemano ya les adelanté la mayor parte de las cosas. Planeación de estrategias para tomar posesión, cómo estimar los tiempos para venderla o aspectos clave a investigar en el registro civil. Tenemos el paso número 2, que es la realización de proyecciones financieras. Aquí no es otra cosa más que hacer un listado de todos los costos que van a ir involucrados en la inversión de los remates, pero sobre todo, yo creo que aquí nuestro principal aporte es técnicas de negociación. Aquí ustedes van a aprender una técnica de negociación con el cual ustedes van a poder adquirir propiedades hasta en un 70% de descuento, así como lo oyen. Obviamente, pues fundamentado en un esquema conocido de costos y rendimientos buscados. Ese es como el principal beneficio o aporte de este paso número 2. Paso número 3, ahora sí que ya aquí es la realización del dictamen legal y la compra. Pues, ¿qué es lo que tienes que revisar junto con tu abogado del expediente? Cómo realizar correctamente la investigación de adeudos, cómo investigar los juicios que pudiera tener también en contra del deudor, y cómo negociar condiciones de pago y formalización de la compra. Luego tenemos el paso número 4, que ya es seguimiento, remodelación y venta. Digo, aquí, por ejemplo, comenzamos, pues, ¿cómo contratar a un abogado? Uno de los tips que siempre les compartimos a nuestros alumnos es que hay formas correctas e incorrectas de contratarlos. Una forma incorrecta es decirle, oye, ¿en cuánto me cotizarías este servicio? Esa es la forma incorrecta. La forma correcta es que tú digas, mira, yo creo que que estando en esta etapa procesal que me vas a llevar hasta la entrega de la posesión de la propiedad, tú deberías, yo te propongo pagarte cierta cantidad. Esa es la forma correcta. Entonces, pues es algo que profundizamos aquí. Recomendaciones y costos al llegar a la etapa de la subasta pública, costos y actividades relacionadas con la escrituración, costos y riesgos y consideraciones en la toma de posesión, puntos a considerar en la remodelación. Digo, una de las cosas que siempre es un reto es, dices, oye, ¿cómo voy a presupuestar una remodelación de una casa que no me permiten entrar a ella? Entonces, créanme, hay formas de estimarlo y justamente vamos a hablar de eso aquí. Y aspectos a considerar en la venta de la propiedad. Ahora, con eso terminamos el módulo 2 de los derechos litigiosos. Y ahora entramos a, pues, cómo invertir en remates judiciales, o sea, los que se compran en las subastas. En esencia, son el mismo tipo de pasos, razón por lo cual, pues solo nos vamos a centrar en, pues, qué son los remates judiciales, conceptos básicos. Digo, por ejemplo, vamos a aprender el lenguaje técnico de las subastas, de qué es una postura legal, cuáles son las almonedas, qué es un avalúo judicial, o cómo inclusive hacer negociaciones con los postores en la subasta, ¿no? Entonces, pues de eso es lo que vamos a hablar en este módulo 3. Módulo 4, igual, paso a paso, cómo invertir en remates bancarios. Aquí, la mayor parte de los pasos son muy similares a los otros. Sin embargo, nos vamos a centrar en identificar qué son los remates bancarios, conceptos básicos,
vamos a hablar de ciertas proyecciones financieras de cómo compara el invertir en un remate bancario contra, por ejemplo, una propiedad normal. Entonces, pues eso es lo que vamos a hablar en el módulo 4. Finalmente tenemos el módulo 5, en donde pues es la conclusión general, resumen de lo aprendido y ventajas y desventajas de cada tipo de remate. ¿Cuáles serían mis principales compromisos con ustedes? Y esto les pido favor que pongan mucha atención, que es lo más importante. En primer lugar, y estos son como nuestros principales diferenciadores contra otros cursos de remates, proporcionarte un diagrama de flujo como el que ustedes ven atrás en pantalla, donde podrás ver paso a paso cómo invertir en cada tipo de remate. O sea, ustedes van a conocer cuál es esa ruta crítica de actividades y en qué orden tienen que hacerlo para poder invertir con seguridad. Mientras ustedes sigan esa receta o esa fórmula, créanme, va a ser muy poco probable que pongan en riesgo su patrimonio. Otro de los principales compromisos es que incluye el costo del curso, mi asesoría personal en la compra de tu primer propiedad. O sea, lo que haríamos es trabajar, por ejemplo, mediante un sistema de tareas. Tú me hablas, me dices, oye, ¿sabes qué? Ya me decidí a comprar mi primer remate. Entonces, ¿qué hacemos, Rogelio? Dije, pues mira, a ver, le voy a decir, agárrate el diagrama de flujo. Como podrás ver, el día de hoy toca recorrido. Imprímete el formato que te vamos a compartir ahí, que es el checklist de cosas que tienes que verificar. Te vas a hacer tu recorrido y nos vemos al final del día en una reunión por Zoom. Y luego después de esa actividad nos vamos a otra y a otra y a otra. Y de esa manera yo no te dejo solo. Yo te llevo de la mano y te doy mis comentarios, compartimos comentarios inclusive con el abogado para que tú vayas formándote una idea de la propiedad en la cual estás invirtiendo o pretendes invertir. Otra de las cosas que incluye, pues es el acceso a pools de inversión. O sea, hay alumnos que me dicen, no, ¿sabes qué, Rogelio? Me encanta el negocio, pero yo no tengo dinero para invertir en una propiedad. Quiero invertir 50,000 pesos. Entonces, lo que hacemos es juntamos a varios alumnos y entre todos compramos una propiedad. Entonces, ese es el acceso a pools de inversión. Otro es acceso a webinars en vivo como este. Sobre todo los estamos haciendo cada 3 semanas, cada mes. Los haríamos por Zoom. Digo, ahí son foros que tenemos nosotros para que nuestros alumnos pues nos externen como sus dudas acerca del tema del cual estamos hablando en cada uno de los módulos, ¿no? Digo, de todos modos, los alumnos siempre tienen como la oportunidad de hablarme por teléfono, por WhatsApp, por mail, como sea, en el momento que tengan alguna duda del curso. Esa es como la apertura que yo tengo con todos mis alumnos. ¿Tú sabías que en la Ciudad de México es donde existe la mayor concentración de expertos y cursos en remates de toda Latinoamérica? ¿Y esto por qué te lo pregunto? Porque si tú, por ejemplo, quisieras tomar la mayor parte de esos cursos, te gastarías por lo menos unos 70,000 pesos más viáticos si es que vienes de otros lugares. Y esa es la razón por la cual la información de este curso, pues tiene justo ese valor, 70,000 pesos. Este curso es el compendio de los mejores cursos de la Ciudad de México y obviamente de mi experiencia personal de varios años en el negocio. Y entonces, pues, ¿cuál es el precio de este curso? Pues este curso tiene un precio de 10,000 pesos en un solo pago. ¿Y por qué 10,000 pesos? Supongamos por un momento, tú vas a invertir, digamos, 100,000 pesos. Pues este negocio tiene el potencial de que al año, por así decirlo, te va a poder regresar tus 100,000 más otros 30 o 50,000 pesos de utilidad. Entonces, en tu primer propiedad, en este ejemplo de los 100,000 pesos, de entrada estarías recuperando entre 3 o 4 veces lo que invertiste en el curso. Ahora, el precio que estamos ofreciendo a las siguientes 20 personas que se inscriban hoy, en vez del precio regular de 10,000 pesos, será de 4,950. Créeme, si no tomas acción en este momento, después vas a racionalizarlo y vas a perder la oportunidad de tener una alternativa real para cambiar el rumbo financiero de tu vida. Así que solo tienes que registrarte en el botón que te aparece en pantalla o en www.inversionista.enlibertad.com/oferta.
Una vez que realices tu pago, vas a recibir un número de usuario y de contraseña con el cual vas a acceder de manera inmediata al curso. Esa sería como la principal ventaja. No te vas a tener que esperar a que haya alguna fecha de inicio de curso. Ahora, yo te voy a dar varios regalos adicionales. Te voy a dar un mini curso con el tema de cómo invertir en remates con muy poco capital, o el de los 6 principales errores que impiden reunir capital para adquirir un remate. A ver, una de las principales objeciones que normalmente se tienen alrededor de los remates, pues es que como son propiedades que solo se pueden pagar de contado, pues muy pocos pueden acceder de todos modos a ellas. Entonces, en estos minicursos, yo te voy a demostrar cómo de una manera inteligente tú puedes financiar este tipo de propiedades con un mínimo de inversión. O sea, por ejemplo, ese capital que tenías como enganche para comprar una propiedad normal, pues ahora lo puedes utilizar para financiar tu remate. Otro regalo adicional que te voy a dar es del de principales funciones y ventajas de trabajar con un asesor de venta. Ahora, una cosa muy importante, te voy a dar 60 días de garantía. Si dentro de los primeros 60 días no estás totalmente satisfecho con el curso, yo te regreso el 100% de tu inversión. Yo lo que quiero hacer es quitarte el riesgo. El riesgo yo lo cargo sobre mis hombros, de eso no tienes por qué preocuparte. Solo te comunicarías con nuestra agente de soporte y con mucho gusto te regresamos tu inversión. Más regalos adicionales. Y te voy a incluir otros cursos adicionales, por ejemplo, con el tema de cómo realizar un recorrido virtual de la colonia y la propiedad con Google Maps. Otro, métodos prácticos de evaluación para conocer el valor comercial de la propiedad sin tener la necesidad de contratar a un perito evaluador. Otra, los 3 puntos clave para presentar un proyecto de inversión a inversionistas privados. Y más regalos adicionales. Fíjense bien, aquí estamos hablando de los 7 errores que influyen negativamente en los tiempos globales. Otro, impuestos implicados en remates. Entonces, si sumamos el valor de los 5 módulos más los 8 regalos adicionales, pues estamos hablando de que esta información pues ya tiene un valor de 80,000 pesos, donde el precio regular del curso es de 10,000. Pero a las siguientes 20 personas que hoy se registren, podrán adquirir este curso a un precio especial de 4,950 pesos, en vez del precio regular de 10,000. Solo tienes que registrarte en el botón que te aparece en pantalla o en www.inversionistasenlibertad.com/oferta. Ahora, me gustaría compartirles algunos de los comentarios que nos han dejado algunos de nuestros alumnos. Muy, muy completo, el curso está muy bien estructurado, o sea, la secuencia en cómo lo desarrollaste, y a mí también me dio mucha claridad en todo el proceso de lo que es un remate. Yo no soy abogado, pero pues he estado en varios cursos buscando invertir, y me ha dado mucha, como más tranquilidad, ¿no? O sea, mucho más entendimiento del proceso. Me ha ayudado también a entender y hablar pues mucho con administradoras de cartera, con despachos de abogados que inicialmente me ofrecían, con el mismo banco con el que estoy de repente también adquiriendo. Entonces, pues sí me dio como mucha fortaleza para empezar a invertir. No llevo tampoco mucho tiempo en esto, pero sí ya he hecho un par de inversiones, y el curso me dio muchas más herramientas pues para poderme mover, ¿no? Y hacer inversiones mucho más seguras. De hecho, incluso he descartado, pues yo creo que llevo 4 inversiones, pero he descartado como unas 10 ya apalancándome con el equipo que dices, que comentas que hay que ir formando, pero todo realmente me fue clarificando mucho el curso, y ya, como bien dice Adri, pues ya al momento de ponerlo en práctica, pues muchas cosas van saliendo también en el camino, pero la verdad lo veo muy bien, o sea, muy, muy, muy bien estructurado, y tiene muy buena información. Y ahora que ya les platiqué acerca de mi curso, les quiero compartir a ustedes el error número 6. Descartar el negocio de los remates porque da la impresión que es muy complejo. A ver, amigos, en los siguientes minutos yo les voy a demostrar por qué esto es un error.
Y para demostrarlo, me gustaría irme justamente a la plataforma donde se encuentra alojado nuestro curso para que ustedes vean qué es lo que pueden esperar cuando entren a él. Entonces, vamos a entrar a la plataforma que ya aquí la tengo abierta. Digo, esto es así para mayor rapidez. Como ustedes podrán observar, la plataforma está organizada de una manera bastante profesional. Digo, de entrada, aquí tenemos un video en donde yo les platico cuál es la forma más óptima para poder sacarle mayor provecho a este curso. Entonces, si nos vamos hacia abajo, tenemos ahora sí justamente todos los módulos de los cuales yo les he platicado, comenzando por libertad financiera como objetivo de vida, el origen de los remates, y luego tenemos estos que son los 3 módulos más importantes del curso, donde están los 3 tipos de remates. Pero bueno, lo que yo les quiero compartir a ustedes es, vamos entrando ahora a lo que es el módulo 1. Aquí en este módulo 1 tenemos los orígenes, contactos del equipo de poder, que es justamente lo que les quiero platicar. Entonces, si le damos clic aquí, nos está mandando a esta parte en donde en esta área que tenemos aquí, que es el área de descargas, tenemos justamente los contactos del equipo de poder. ¿Qué es esto? Bueno, una de las preguntas que de repente me hacen, me dicen, ay, a ver, ¿realmente tú nos vas a poder compartir todos los datos de tu equipo? O sea, de tus abogados, los gestores, los arquitectos. Amigos, por supuesto que sí. Y para demostrárselos, digo, si le diéramos clic aquí al área de descargas, nos iríamos justamente al PDF que les voy a mostrar ahorita. Entonces, fíjense, este es justamente el formato que ustedes van a recibir. Digo, de entrada aquí estamos hablando de todo el listado de abogados que ya tenemos en la actualidad, sus datos de contacto, el área geográfica que cubre. Digo, aquí estamos hablando, digo, obviamente, abogados que tenemos en la Ciudad de México, en Mérida, Cancún, Quintana Roo. Por ahí tenemos otro dato de San Luis Potosí, que viene más adelante, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Coatzacoalcos. Amigos, en la mayor parte de las ciudades principales en donde tenemos acceso a este curso, es donde tenemos ya información de nuestro equipo de poder. Ahora, si por alguna razón en estos listados no aparecen contactos, bueno, pues hay capítulos en este curso en donde yo les hablo específicamente de cómo buscar a toda esta gente, cómo buscar al abogado, cómo buscar al gestor, etcétera, etcétera. Entonces, digo, inclusive si por alguna razón aún así ustedes no pueden dar con los contactos, no se preocupen. Digo, en cualquier momento me pueden hablar sin problema, ya sea por teléfono, WhatsApp, mail, como se necesite, para que ustedes, junto con mi apoyo, podamos resolver este problema de encontrar el equipo de poder. Entonces, bueno, si nos regresamos a la plataforma, digo, ya aquí les platiqué de eso. Otra cosa importante que les quería comentar es, por ejemplo, si le damos clic aquí, a mano izquierda, tenemos uno de los videos, de los tantos videos que hay en nuestra plataforma. Y como podrán observar en la parte de abajo, tenemos la posibilidad de empezar en el minuto 7, en el 41, en donde sea. O sea, de esta manera ustedes le pueden dar play, se pueden regresar, lo pueden manejar ustedes a su antojo justamente para que ustedes puedan estar masajeando esta información continuamente. Pero bueno, vámonos regresando a raíz. Aquí en raíz hay otra cosa que también quiero compartirles que es importante. Tenemos aquí el módulo de los derechos litigiosos. Fíjense, todo cómo está organizado por pasos. Los bonos que tanto les he platicado, hasta el paso número 4. Pero bueno, dentro de lo que son los conceptos básicos de los derechos litigiosos. Sí, en el caso de los derechos litigiosos, fíjense bien, vamos a darle clic aquí en contactos de administradora de cartera, áreas de cartera vencida de los bancos. Una de las cosas que también me han preguntado es, oye, ¿realmente nos vas a compartir tus contactos? ¿Dónde darnos de alta para empezar a recibir listados de propiedades? Bueno, pues con esto yo les voy a demostrar que es totalmente cierto. Entonces, igual, si nos vamos hacia abajo, en el área de descargas
tenemos justamente los contactos de administradoras de cartera. Entonces, si usted le dan clic aquí, se van a ir a un PDF que justamente también lo tengo abierto. Bueno, aquí de entrada, este es el PDF. De entrada aquí tenemos algunos anuncios para nuestros alumnos, pero bueno, no nos adelantemos, ahorita les platico de esos anuncios. Entonces, amigos, aquí tenemos los contactos de administradoras de cartera y brokers. O sea, el nombre del contacto, los datos de contacto, observaciones. Una de las cosas muy importantes que ustedes tienen que tener en mente es que cuando ustedes se den de alta en estas empresas, pues la mayor parte de ellas tienen cobertura a nivel nacional. Entonces es importante porque de repente me hablan, oye, Rogelio, es que yo quiero saber si realmente vas a tener listados en Saltillo, en Mérida, en Cancún. A ver, insisto, todas estas administradoras de cartera, si bien sus oficinas centrales en la mayor parte de ellas están en la Ciudad de México, digo, lo cierto es que los listados que cada una de estas empresas manejan, pues son a nivel nacional. Entonces, por eso, honestamente, no tienen de qué preocuparse. Entonces, bueno, vámonos regresando otra vez a la plataforma. Y aquí hay algo que les quiero compartir. A ver. Vámonos al paso número 4 de los derechos litigiosos. Y vámonos moviendo hacia abajo. Quiero enseñarles algo también interesante. Vean nuestra zona de descargas. Aquí tenemos, digo, de entrada dice, diagrama de flujo de los derechos litigiosos. Digo, si ustedes le dan clic a esta descarga, nos vamos a ir justamente a este es el principal archivo, diría yo, de nuestra plataforma. Es una imagen en donde ustedes van a tener justamente el diagrama de flujo, en donde ustedes van a poder saber paso a paso exactamente qué actividades ustedes tienen que realizar desde el principio hasta que ustedes finalmente puedan vender la propiedad. Entonces, digo, para mostrarlo de una manera más clara, vamos a hacer un pequeño zoom. O sea, vean, desde buscar al abogado para realizar dictámenes, darse de alta como inversionista, e inclusive, amigos, de todas estas actividades, justamente tenemos videos en donde explican cada una de ellas. Así es que, amigos, no hay forma que se pierdan ustedes. Nosotros ya nos dimos a la tarea de simplificar este curso al máximo para que con peras y manzanas cualquiera lo pueda entender. Inclusive cualquiera que no tenga ni conocimientos legales, ni mucho menos de lo que son bienes raíces. Entonces digo, inclusive con ánimos de hacerlo todavía más claro, o sea, la verdad es que no sé qué más simplificado pueda ser. Fíjense bien, aquí tenemos una actividad, dice, presupuestar gastos de remodelación. Y esto se lo señalo porque en muchas de las ocasiones, en cada una de estas actividades vamos a tener formatos que cuando ustedes los impriman, les van a ayudar justamente a realizar esa actividad. Entonces, por ejemplo, si nos regresamos a la plataforma, tenemos aquí en el área de descargas, fíjense, formatos para presupuestar la remodelación. Entonces, igual, si ustedes le dan clic aquí, ustedes se van a ir a otro PDF, es justamente el que les quiero mostrar. O sea, vean, así de simples, amigos. O sea, realmente se los estamos desmenuzando con peras y manzanas. Por ejemplo, en los techos, hay tejas o partes dañadas. El color indica que ha tenido impermeabilizaciones o que no ha tenido impermeabilizaciones frecuentes. Por ejemplo, el tema de los baños. ¿Cuántos lavamanos hay que colocar nuevos? O sea, así de simple. No hay mayor complicación. Entonces, bueno, vámonos regresando a nuestra plataforma. ¿Ok? Y finalmente, les quiero compartir algo que también es muy importante, que les quiero mostrar justamente como resultado de toda esta retroalimentación que hemos tenido con ustedes a través de los correos. Y es, vamos a regresar de nuevo al formato donde tenemos los contactos de las administradoras de cartera. Y ahora sí, les voy a platicar de estos, que son unos anuncios que tenemos aquí para los alumnos, y dice así: ¿te interesa comprar un remate en colonias de buen nivel en la Ciudad de México? Amigos, a veces, por alguna razón, en estos listados que ustedes comienzan a recibir de las administradoras de cartera, hay ocasiones en las que no hay o no están las propiedades en las colonias que ustedes los están buscando.
Entonces, aquí de entrada, específicamente solo para la Ciudad de México, que es en este momento cuando tenemos este servicio, tenemos la capacidad, junto con nuestro despacho de abogados, en ayudarlos a ustedes justamente a encontrar propiedades en estas colonias. Entonces, bueno, este es uno de los servicios que tenemos en este momento. Otro de los anuncios que tenemos aquí es, fíjense, ¿te interesa comprar un remate en la Ciudad de México, pero quieres que nuestro despacho de abogados sea a cargo de todas las actividades de investigación, revisión, análisis y asesoría? ¿Y esto por qué es importante? Porque hemos recibido comentarios de algunos de ustedes que nos dicen, ¿sabes qué, Rogelio? La verdad es que, digo, ya me queda muy claro cuáles son las formas correctas e incorrectas para invertir en este negocio, pero yo no tengo tiempo. Entonces, bueno, digo, de entrada, aquí en la Ciudad de México ya también tenemos este servicio en que aquellos que no tengan tiempo para buscar remates, bueno, pues nosotros sin problema les vamos a poder proveer de propiedades justamente que tengan todo el servicio completo. Entonces, bueno, amigos, pues finalmente con esto les dejo a ustedes bien claro el porqué del error número 6. Creo que ya dejé, insisto, bien claro del por qué cuando ustedes accedan a este curso van a entender de una manera bastante simple cuáles son todas las actividades que se tienen que realizar justo para que ustedes puedan comprar su remate de la manera más segura posible. Preguntas frecuentes. ¿El costo es solo para acceder a la plataforma del curso o también podemos hacer consultas posteriores? Yo te diría, por supuesto que nos puedes hacer consultas. Si hay algo en el curso que no haya quedado respondido y que inclusive, fíjate bien, tu mismo equipo de poder tampoco puede resolver, por supuesto que siempre vamos a estar para apoyarte y siempre estaremos listos para apoyarte, fíjate bien, en especial diría yo, en tus primeras propiedades, que es donde siempre surgen las primeras dudas. ¿Qué ventajas tiene este curso sobre otros de remates? En primer lugar, es el único curso, te diría yo, que es el que te va a decir exactamente paso a paso cómo invertir en remates hipotecarios. Como ya les platiqué, uno de los principales problemas de la mayor parte de los expositores, pues es que con ánimos de transmitir sus conocimientos, lo que hacen es todo organizarlo por temas. Sin embargo, eso desde el punto de vista de implementación, pues nunca es lo mejor. O sea, simplemente tratas de iniciar y no sabes por dónde. Otra de las ventajas es que te vamos a compartir técnicas de negociación que te van a permitir conseguir el mejor costo sobre tu remate. Otro, estamos hablando de cerca de 18 horas de grabaciones y por lo mismo, pues siempre vas a tener acceso permanente a una plataforma donde vas a poder consultar esos videos. Otra de las ventajas, como ya lo vimos, pues son los cursos extras gratuitos. Y otra de las principales ventajas, diría yo, que tiene este curso, es que te vamos a compartir nuestros contactos, tanto de empresas que se dedican a emitir listados de remates, como nuestros contactos de nuestro equipo de poder. Y ya saben, me refiero a abogados, gestores, arquitectos, toda la gente que trabaja con nosotros, te vamos a poder compartir nuestros contactos sin problema para que tú también los puedas contratar. ¿Tengo que contar con grandes cantidades de dinero para poder invertir? Y la respuesta es un rotundo no. Como lo vimos cuando hablamos de los mitos, puedes comenzar con propiedades de interés popular invirtiendo cuando mucho unos 150,000 para comenzar. Y eso si no te asocias con otros. En la actualidad, por ejemplo, te comparto que la mayor parte de nuestros alumnos nos han dicho que están abiertos para asociarse en la compra de su primer remate. Y por esta razón, nosotros continuamente organizamos reuniones para que de esta forma puedas iniciar, por ejemplo, desde 50,000 pesos si es que así lo decidieras. Ahora, siendo honestos, yo te preguntaría, ¿cuándo crees que es mejor aprender estos conocimientos? ¿Cuando tienes dinero o cuando no tienes dinero? Yo estoy totalmente convencido que el mejor momento es cuando no tienes dinero, porque es importante que cuanto antes tengas un objetivo en tu vida. Como yo te platiqué, nunca se sabe, pues, cuándo te puedan llegar las épocas de bonanza, y es preciso que siempre estés preparado para ellas. De lo contrario, como a mí me sucedió, pues vas a desperdiciar tu tiempo y dinero en muchos negocios, ya sabes, fabulosos,
que pocas veces funcionan, o en caprichos que nunca van a construir un patrimonio ni para ti ni para tu familia. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿qué sucedería si todo lo que sé lo hubiera aprendido, por ejemplo, cuando tenía 25 años? Te aseguro que mi vida hubiera sido totalmente diferente ahora que tengo 48. Estoy convencido que tendría un nivel de libertad financiera mucho mejor que el que tengo hoy en día. Esa sería la gran diferencia. ¿Cuánto dura el curso? Normalmente ya les platiqué, los cursos de remates hipotecarios, pues están limitados por el tiempo que dura la renta del salón, pero con este curso vas a tener cerca de 18 horas de información con los cuales podrás profundizar, pero perfectamente en cualquiera de los temas. Así que solo las siguientes 20 personas que hoy se registren podrán adquirir este curso a un precio especial de 4,950 pesos, en vez del precio regular de 10,000. Solo tienes que registrarte en el botón que te aparece en pantalla o en www.inversionista.enlibertad.com/oferta. ¿Qué va a suceder cuando pague? Bueno, pues una vez que realices el pago, vas a recibir un nombre de usuario y un número de contraseña, pues con el cual vas a poder acceder de manera inmediata al curso en un formato totalmente digital. ¿El curso solo aplica a México? Yo les comparto que yo diseñé el curso para ser aplicable en cualquier país de habla hispana. Si bien va a haber algunas cosas las cuales vas a tener que tropicalizar en tu país, el 95% de la información te prometo que es totalmente aplicable. Yo lo que hice fue organizar el curso partiendo de principios básicos, los cuales pues en realidad solo hay que adaptar a cada país. Ahora, viéndolo desde otra perspectiva, ¿qué sucedería si, por ejemplo, tú estando en el negocio de fabricación de perfumes, supieras, por ejemplo, que va a haber un congreso de fabricantes de perfumes en Francia, país donde se sabe que están los fabricantes de perfumes más experimentados? Yo te preguntaría, ¿irías? Yo estoy seguro que si estuviera en tus manos, sin lugar a duda irías, porque aunque sea de otro país, tú aprenderías las estrategias de esos fabricantes. Y este es justo el caso. En México y específicamente en la Ciudad de México es donde existen una de las mayores concentraciones de remates, pero sobre todo de expertos de toda Latinoamérica. Y esa experiencia es justamente la que te quiero compartir. Otra pregunta clásica, ¿cuál es el riesgo al invertir en los remates? Y para ejemplificar esto, les voy a compartir un video que preparé hace tiempo para ustedes. ¿Qué tal, amigos? Soy Rogelio González y hoy les estoy platicando aquí directamente desde el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. La primera pregunta que todo mundo siempre se hace cuando intenta invertir en lo que son los remates hipotecarios es entender cuál es el riesgo al entrar en este tipo de negocios. Y bueno, pues para entender el riesgo real, ahí me gustaría citar un comentario que en su momento hizo Robert Kiyosaki acerca de este tema. Una vez a él le preguntaron, oye, ¿qué tan real es el riesgo al invertir en bienes raíces? Y él hizo un comentario que se me quedó muy grabado y dijo, no existen negocios riesgosos. Tú eres el riesgoso porque no te has capacitado y entrenado lo suficiente. Y eso mismo, exactamente eso mismo, aplica a los remates hipotecarios. Lo ideal para que tú entres en este negocio como en cualquier otro es que primero te dejes guiar por un mentor experto en el tema que te indique cuáles son los caminos correctos y los incorrectos para invertir. Para quienes estamos en el medio de los remates hipotecarios, es bien conocido seguir el famoso checklist. El famoso checklist no es otra cosa más que revisar desde la A hasta la Z todos aquellos aspectos en los cuales en algún momento dado pudiera haber alguna complicación, como por ejemplo una evaluación de la propiedad, ir al registro público, ir a catastro, ir al registro civil, pero sobre todo uno de los, diría yo, los elementos más importantes a revisar en este tipo de investigaciones es la revisión del expediente en el juzgado, ¿sí? La revisión del expediente a cargo de un abogado experto en juicios hipotecarios que con su experiencia te puede decir, ¿sabes qué? Aquí hay problemas o no hay ninguna complicación legal desde el punto de vista de la propiedad, ¿no? Entonces, ese es, como diría yo, uno de los aspectos importantes a investigar. Otra de las estrategias que también suelen utilizarse para disminuir el riesgo
es la diversificación de tu inversión en varias propiedades. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos por un momento que tú tienes una inversión de, digamos, unos 3 millones de pesos. Bueno, pues en este ejemplo, pues lo más lógico sería que tú invirtieras pues en un remate pues que más o menos te costara los 3 millones de pesos. Sin embargo, para los que estamos en el medio de los remates hipotecarios, hay una cosa muy importante que tienes que aprender. Y es que el riesgo, en realidad, ya no está tanto en perder tu inversión, sino más bien en el tiempo. Y me refiero al tiempo que tarda en retornarte el dinero desde que lo inviertes en una propiedad hasta que nuevamente regresa a ti después de que hayas vendido la propiedad. ¿Ok? Entonces, bajo el ejemplo que les platicaba de los 3 millones de pesos, pues lo ideal pues es de alguna manera diversificar tu inversión en 3 propiedades de interés social de 1 millón de pesos. Entonces, de esa manera, si por alguna razón alguna de estas propiedades se tarda un poco más de lo normal, bueno, pues no pasa nada, porque las otras propiedades de alguna manera se van a regularizar en los tiempos normales. En resumen, yo diría que para de alguna manera minimizar tu riesgo en lo que es la inversión en los remates hipotecarios, pues básicamente estamos hablando de 2 estrategias. La primera estrategia pues consiste de alguna manera en aprender cuál es ese checklist que tienes que revisar a través de un buen curso de remates hipotecarios, y otro pues lo que es la diversificación de tu inversión en varias propiedades. Finalmente, si te gusta esta información, pues me imagino que ves lo valioso de su contenido. Así que si te gustó, ya no te esperes más, regístrate el día de hoy a nuestro curso Paso a Paso, cómo invertir en remates hipotecarios. Y para hacerlo, lo único que tienes que hacer es darle clic al botón que se encuentra por debajo de este video. Nos vemos en el curso, te mando un abrazo. Mi nombre es Rogelio González. ¿Qué tan económica puedes comprar una propiedad en una subasta? Y aquí vamos a hablar un poquito de términos técnicos. Digo, más que meterme en todos los tecnicismos que se manejan en las subastas, creo que lo importante es como entender justamente, pues, cuánto es lo que vas a pagar por una propiedad en una subasta. Digo, y antes de dar mi explicación, por ejemplo, cuando se organizan las subastas, normalmente hay diferentes intentos. Y bueno, pues en una subasta no se llaman intentos a estas subastas, sino se les llaman almonedas. Entonces, por ejemplo, tenemos que el primer intento, pues se llama primera almoneda, y luego si por alguna razón en ese intento no se puede vender la propiedad, entonces se hace una segunda o hasta una tercera almoneda. Entonces, ya aclarando lo que significa una almoneda en una subasta, ¿qué sucede normalmente? O sea, en una primera almoneda, por ejemplo, supongamos que tenemos una propiedad de un valor comercial de 1 millón de pesos. Entonces, bajo las reglas de cómo se manejan las subastas, el precio de arranque por lo general equivale a 2/3 partes del valor comercial de la propiedad. Eso quiere decir que el arranque, por así decirlo, el precio de arranque de esta primer almoneda sería de 666,667. Ahora, desde el punto de vista técnico, no se llama precio de arranque, sino les llaman postura legal, pero bueno, eso ya es otro tecnicismo, ¿no? Ahora, si por alguna razón en esa primer subasta no se vende la propiedad, bueno, pues se organiza una segunda, en otras palabras, una segunda almoneda, y lo que dice el juez, dice, mira, ahora lo que vamos a hacer es que al valor comercial que teníamos de la propiedad, le vamos a quitar el 20%. Entonces vamos a considerar ahora que la propiedad vale 800,000, y entonces sobre los 800,000, pues vamos a tener un precio de arranque igual, equivalente a 2/3 partes de los 800,000, y entonces quiere decir que la postura legal o precio de arranque para esta segunda moneda sería de 533,000 pesos. Ahora, ¿qué sucede si en esta segunda moneda pues tampoco se vendió la propiedad? Bueno, pues se puede organizar una tercera moneda, y aquí el precio de arranque, como ya se tiene establecido, digo, no, esto es algo que sucede en la mayor parte de las ciudades. Yo sé que puede haber algunas en las que tal vez sea ligeramente diferente, pero por lo general estos son como los criterios. Entonces, continuando, en el caso de la tercera moneda, el precio de arranque es abierto, o sea,
De hecho, desde el punto de vista técnico le llaman sin sujeción a tipo. ¿Esto qué significa? Que, bueno, pues tú puedes entrar a esta moneda ofreciendo lo que quieras por la propiedad. Entonces, bueno, pues ahora sí que dependiendo de cuántas personas estén dentro de la subasta, pues de eso va a depender finalmente en cuánto te vas a llevar la propiedad. Entonces, y inclusive este tema de los postores, o sea, de la gente que asiste a las subastas, pues es muy importante, porque si bien existen diferentes precios de arranque, como lo acabamos de mencionar en cada una de las monedas, pues ese es el punto de partida. O sea, si hay alguien que ofrezca más de esa cantidad, bueno, pues lo menciona en la subasta y así de esa manera, al final del camino, pues como ya se intuirá, quien ofrezca más por la propiedad en cada una de las almonedas, pues es finalmente quien se va a ganar la propiedad. ¿Los remates hipotecarios son para mí? Y bueno, pues para explicar la respuesta a esta pregunta, también les voy a compartir otro video que preparé también hace tiempo. Una de las preguntas que pudiera estarte haciendo es, ¿realmente los remates hipotecarios son para mí? Yo te contestaría, desde el punto de vista financiero, tú debes de tener dos tipos de fuentes de ingresos. Las fuentes de ingresos que de alguna manera te sirven para solventar tus gastos mensuales, ya sabes, los que te sirven para pagar la renta, la gasolina, el supermercado. Y los otros tipos de fuentes de ingresos son aquellos que provienen de inversiones en el mediano y en el largo plazo. El problema, cuando no conoces opciones seguras para invertir en el mediano o en el largo plazo, es que cuando llegan tus épocas de bonanza, porque te aseguro que te va a llegar en algún momento alguna época de bonanza. Cuando te llegan tus épocas de bonanza, ya sea por negocios extraordinarios, porque te subieron de puesto, porque te heredaron, por la razón que hayas hecho, por la razón que te haya sucedido, cuando no conoces una opción segura, pues ¿qué haces? Pues terminas gastando todo ese dinero en caprichos, en cosas que no construyen un patrimonio para tu familia, como comprarte carros caros, como comprarte bolsas, relojes, gastar en viajes, en fin, cantidad de gastos que finalmente no te dejan nada ni para ti ni para tu familia. Y es aquí, en este tipo de inversiones en el mediano y el largo plazo, donde los remates hipotecarios son los reyes del juego. ¿Y por qué los reyes del juego? Bueno, pues como una vez se lo compartí, ¿qué harías si pudieras comprar casas al 70% de descuento? Pues yo te aseguro que tu perspectiva del dinero cambiaría, pero totalmente. Evaluarías cada oportunidad para poder comprar una propiedad nueva, te estarías capacitando todo el tiempo y al rato, al cabo de algunos pocos años, tendrías no una, sino varias propiedades. Y entonces yo te preguntaría, ¿cómo sería tu vida si solo se resumiera a tener que ir a cobrar la renta o a tomar la decisión de si la rentas o la vendes? Yo te aseguro que tu perspectiva del dinero cambiaría totalmente. Entonces, es por eso que yo te recomiendo que conozcas hoy en día los remates hipotecarios, ya que hoy por hoy es una forma segura, una vez que conoces el camino, es una forma segura de invertir para poder lograr una fuente de ingresos en el mediano y en el largo plazo. Finalmente, si te gustó esta información, pues me imagino que ves lo valioso de su contenido. Así es que si te gustó, ya no te esperes más. Yo te recomiendo que el día de hoy te registres a nuestro curso paso a paso, cómo invertir en remates hipotecarios. Y para hacerlo, lo único que tienes que hacer es darle clic al botón que se encuentra por debajo de este video. Te mando un abrazo, nos vemos en el curso. Mi nombre es Rogelio González. ¿Cómo saber cuándo son oportunidades reales? Y esa es una de las preguntas más frecuentes que todo el mundo siempre se hace cuando entra a este tema de los remates. A ver, vamos por partes. Si bien, digo, siendo honestos, hay algunas propiedades en las que no es recomendable invertir, yo les puedo asegurar, amigos, que por lo menos, fíjense bien, por lo menos la mitad de esos remates que ustedes ven anunciados en la calle, por así decirlo, son oportunidades reales. O sea, son oportunidades en donde por lo menos ustedes se van a ahorrar más o menos entre la tercera parte o más del valor de la propiedad. O sea, así tal cual.
Y entonces, bajo esta perspectiva, pues ahora sí, la pregunta obligada sería, bueno, pues ¿cómo saber si son oportunidades reales o no? Y digo, para explicarlo, pues yo siempre hago una analogía con el tema de los icebergs, que justamente estamos viendo en esta imagen. Digo, cuando ustedes ven un iceberg, pues ya saben que por lo general lo que está sumergido, pues siempre es mucho más grande que lo que ustedes están viendo. Y entonces, en el caso de los remates es lo mismo. Cuando ustedes ven una oportunidad anunciada en el mercado, lo clásico es que ustedes solo vean la punta del iceberg, ¿sí? ¿O cómo es esto? Bueno, pues les platican, pues cuánto es lo que comercialmente vale esa propiedad, cuál es el costo que les están ofreciendo, en cuánto tiempo van a tomar ustedes posesión de la propiedad. Sin embargo, pues insisto, solo es la punta del iceberg. Para realmente entender si una propiedad es una oportunidad real o no, pues justamente para eso, pues les explicamos cuáles son los principales errores al invertir en ese tipo de propiedades. Y esto justamente es lo que vimos en este curso que estamos finalizando en este momento. Entonces, pues ese es como el punto de partida. O sea, saber, como ya lo vimos en los errores, pues qué es lo que sucede desde el punto de vista legal al hacer, por ejemplo, el dictamen del expediente de la propiedad, ir a hacer la revisión del registro público, ir a catastro, ir a registro civil, hacer la evaluación de la propiedad, o sea, toda una serie de investigaciones y de revisiones que después de ellas, ahora sí tú puedes decir con seguridad, esta es una oportunidad real o no. Entonces, amigos, digo, si te gusta toda esta información que te estamos compartiendo, yo te invito a que ya no te esperes más y te registres en nuestro curso paso a paso cómo invertir en remates hipotecarios. Y para hacerlo, lo único que tienes que hacer es darle clic al botón que se encuentra por debajo de este video. Entonces, amigos, u otra forma, pues como ya lo mencionamos, pues es registrarse hoy a www.inversionistasenlibertad.com/oferta. ¿Por qué cuando tienes poco capital para invertir, el mejor negocio es el de los remates? Y para demostrarlo, vamos a ver los siguientes slides. Tenemos aquí una propiedad que si bien su valor comercial es de 390,000 pesos, normalmente una propiedad así, a nivel remate, te lo vas a encontrar en un valor de por lo menos unos 117,000 pesos, así como lo escuchan, amigos, con un tiempo para recuperar la inversión de 18 meses. Digo, yo sé que de repente ustedes puedan decir, oye, pero es que ¿por qué demasiado tiempo? Bueno, ahorita vamos a ver y a demostrar por qué sí vale o no vale la pena esperarse tanto tiempo. Entonces, partiendo del supuesto que es una inversión de 117,000, si hacemos la relación de gastos que se requieren, ya saben, escrituras, remodelación, exactamente, etcétera, etcétera, entonces estamos hablando de que por lo menos en gastos te vas a llevar otros 117,000 pesos. Quiere decir que los gastos más el costo del remate, el total a invertir va a ser de 234,000. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que si lo comparas contra el valor comercial, eso significa que cuando tú vendas esta propiedad, pues tú vas a tener una utilidad bruta antes de impuestos de 156,000 pesos. Entonces, digo, con esto creo que queda demostrado por qué vale la pena esperarse 18 meses por una propiedad así. O sea, yo les diría, ¿en qué instrumento financiero que hay en la actualidad en los bancos te puede dar un rendimiento de este nivel? Entonces, este es un ejemplo real de cómo a través de invertir en remates puedes tener rendimientos bastante buenos. Ahora, tú me podrás decir, oye, pero es que tampoco tengo 234,000. No pasa nada. Tú, por ejemplo, te puedes asociar con otros inversionistas de tal suerte que, por ejemplo, se dividan esta cantidad entre 3 y pues quiere decir que a cada inversionista le va a tocar de a 78,000 pesos. Entonces, o sea, de esta manera es un ejemplo de cómo a través de un nivel bastante bajo de inversión, ustedes pueden entrar a experimentar y conocer este tipo de propiedades. No hace mucho tiempo, platicando con otro inversionista de remates, me acuerdo que me dijo, no, Rogelio, no es tan sencillo. No creo que en máximo 2 años puedas recuperar tu inversión. Entonces yo me acuerdo que le pregunté, ¿en qué etapa procesal compraste tu remate?
Y no sabía. Entre los que estamos en este negocio, si no sabes en qué etapa estás comprando tu remate, pues corres el riesgo de que se quede atorada tu inversión en una propiedad por 7, 8 o hasta más años. El punto es que en este curso nosotros te vamos a enseñar cuál es la etapa ideal para comprarlos, pero sobre todo de la forma más segura. Así que ya sabes, solo a las siguientes 20 personas que hoy se registren podrán adquirir este curso a un precio especial de 4,950 pesos en vez del precio regular de 10,000. Solo tienes que registrarte en el botón que te aparece en pantalla o en www.inversionistasenlibertad.com/oferta. Gracias. Muy, muy completo el curso, está muy bien estructurado, o sea, la secuencia en cómo lo desarrollaste, y a mí también me dio mucha claridad. Pues la verdad está muy bien estructurado. Coincido en lo que has comentado, Roger, en varias ocasiones, que tu mayor aportación ha sido el diagrama de flujo. No lo piensen más, de verdad no se van a arrepentir. Nos acompaña todo el pool de profesionistas que tienen en Inversionistas en Libertad hasta que tú logras tu primer compra en remate. Me ha ayudado también a entender y hablar pues mucho con administradoras de cartera, con despachos de abogados que inicialmente me ofrecían. Pagué mi primer curso y la verdad es que pues súper bien, la verdad me ha ido bastante bien en el curso, la verdad que sí, los videos ayudan mucho, te abren mucho los ojos. Yo estoy empezando de cero, ¿no? El curso. Que sí me ha servido mucho la parte de tu asesoría del curso. La verdad lo veo muy bien, o sea, muy bien estructurado y tiene muy buena información. Pues prácticamente a cualquier día, a cualquier hora, oye, Rogelio, pues tengo esto, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Tengo una duda, me comentaron esto. Vamos, siempre he tenido puerta abierta ahí contigo en esto. Reforzando lo que dijo Michelle, yo también tomé el curso, no tengo ninguna duda en recomendar a Rogelio. Yo lo terminé hace ya tiempo y me ha estado acompañando, contesta los mensajes sin ningún problema, te mando alguna pregunta y me la contesta, entonces 100% recomendable. Yo también ya tuve la oportunidad de terminar el curso, realmente considero que aprendí muchas cosas, igual, siempre tuve tu apoyo y tuve la oportunidad de conocerte apenas y realmente pues me pareciste un tipazo, entonces yo les recomiendo. Gracias. Yo les recomiendo que si lo tomen, van a aprender, es, como lo comentaron también, es una inversión, porque realmente lo que cuesta el curso y lo que tenemos en juego, realmente no hay comparación. Y el acompañamiento físico y telefónico, Zoom, WhatsApp, llamadas, lo que tú quieras llamarle. Con Rogelio, bueno, no me atrevo a decir que es las 24/7 porque no me atrevo a molestarlo a las horas, pero el hombre te contesta siempre y está al pendiente, incluso me atrevo a decirlo y lo agradezco y lo aprecio, que él está recordándome a mí, oye, fíjate que tenemos junta con tal, el abogado nos va a entregar tal, que el gestor ya viene el celeste, que fíjate que ya hicieron la revisión, que tenemos juntas con los de péndulo para ir a pelear el precio, en fin, etcétera. Y el curso me dio mucha más herramientas pues, para poderme mover, ¿no? Y hacer inversiones mucho más seguras. Yo me encontré a Rogelio en internet, en el Facebook, le compré su curso y ahí lo he ido conociendo, y lo recomiendo ampliamente. Les repito, todavía estoy yo creo a punto, primero Dios, de que completemos la compra de la primera sesión de derechos litigiosos de uno de los casos incluso que pusieron ahí. Pues he estado en varios cursos buscando invertir y me ha dado mucha como más tranquilidad, ¿no? O sea, mucho más entendimiento del proceso. Para quien preguntaba si era una sola asesoría, no, créanme, el hombre está pegado contigo, de cabo a rabo, desde que empieza el proceso hasta que termina. Al ver el contenido del curso y la facilidad de tomarlo en línea, se me hizo muy completo y estructurado, de tal forma que me pareció que los temas se trataban con un lenguaje accesible y lo suficientemente profundo con un material didáctico muy práctico. Hola amigos, yo estoy en la ciudad de Chihuahua, mi nombre es Eric Prieto y claro que el curso me encantó, tomé la decisión de ello porque vi algunos videos de Rogelio que me inspiraron y me dieron confianza, los vi en el Facebook y fue la razón por la cual me motivó a
a tomar el curso, además de que tengo información de que es muy buen negocio y ahora tengo ya mucho más completada esa información y ya me siento preparado para invertir en ello. Mucho éxito y aquí seguimos. Finalmente, si te gustó esta información, pues me imagino que ves lo valioso de su contenido. Así es que si te gustó, ya no te esperes más. Yo te recomiendo que el día de hoy te registres a nuestro curso paso a paso, cómo invertir en remates hipotecarios. Y para hacerlo, lo único que tienes que hacer es darle clic al botón que se encuentra por debajo de este video. Te mando un abrazo, nos vemos en el curso. Mi nombre es Rogelio González.